Escucharte. Lunes y viernes en La Nata Sin Filtro. El espacio de Mamano Fine Art. Está con nosotros alguien que estuvo ya alguna vez en el programa, se llama Ricardo Esteves, es coleccionista. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, Jorge, gracias. Fue una de las personas que ayudó a Constantini a hacer el Malva. Así te presentábamos el otro día. Sí, pero eso que lo diga él. Bueno, está bien, lo vamos a llamar a Constantini para que lo diga. No, y la idea maravillosa de repartir libros y láminas en todos los colegios de Impresionante. Argentina. Impresionante trabajo. Bueno, justamente hablando del Malva, esta semana se inauguró en el Malva una muestra que se llama Antropofagia y Modernidad de arte brasileño de la colección Fadel. A ver, empecemos hablando del diccionario. Contame qué fue el movimiento de antropofagia en Brasil. Bueno, fue un movimiento modernista que se produce en el año 1922, y que implica la llegada de la modernidad a Brasil. Y entonces revolucionó el ámbito artístico brasileño, y con lo cual decía que los artistas brasileños participan a la vez que del modernismo, de una impronta local, de una impronta tropical, y en eso son extraordinariamente originales, ¿no? Busquen, los que nos están escuchando, busquen en Google imágenes Tarsila con S, do Amaral, y ahí van a ver un cuadro que seguro conocen porque es muy famoso, es casi icónico, de Tarsila do Amaral, que fue una de las personas que llevó adelante todo este movimiento. Mientras esto pasaba en Brasil, acá pasaba Petoruti o pasaba Gutero, ¿no? Exactamente. Como para ubicarnos qué estaba pasando acá. Tarsila además había conocido a Leger en París, había expuesto, sí, había expuesto en París, y si uno mira la forma de hacer el volumen de Tarsila tiene relación con la forma de hacer el volumen de aquella época de Leger. Ella formó el grupo de los 5 con su marido, de Andrade, ¿no? Y fue realmente una de las personas que llevó adelante el modernismo en Brasil. Sí. ¿Qué es esta colección Fadel? Bueno, esta colección la formó un abogado muy exitoso de Río de Janeiro, y logró reunir un grupo extraordinario de cuadros, desde los más importantes modernistas brasileños como Tarsila. Hay 3 obras de Tarsila bellísimas, las 3. Bueno. Y después obras de Portinari como Futebol, que es un cuadro emblemático de toda América Latina. Y de Cavalcanti. Y de Di Cavalcanti. Bueno, de Di Cavalcanti está una de las famosas mozas de Guaratinguetá, ¿no? Y hay una historia muy simpática en torno a eso, porque el cuadro más importante de Di Cavalcanti se llama 5 mozas de Guaratinguetá, y está en el MASPI de San Pablo, el Museo de Arte de San Pablo. Y son 5 muchachas vestidas con coloridos y con sombrillas de todos colores, de Guaratinguetá, que es una ciudad que queda entre San Pablo y Río de Janeiro, de 110.000 habitantes. Y resulta que para unos, la moza de la derecha había sido maestra de su padre. Después el otro de la izquierda fue novia de un tío. Y así todos en Guaratinguetá tenían una relación con alguna de las 5 mozas. Y un día fue el prefeito, el alcalde de Guaratinguetá, a Río de Janeiro a verlo a Di Cavalcanti, y le decían Di a Di Cavalcanti: Di, ¿en qué lugar de Guaratinguetá pintó usted las 5 mozas? No, ese lo pinté en un prostíbulo acá en Río de Janeiro, ¿no? Y entonces dice: pero entonces, ¿cómo se llama 5 mozas de Guaratinguetá? El cuadro lo había pintado en los años 30, y en los años 50 se lo vinieron a pedir por una exposición en el MoMA de Nueva York. Él lo da vuelta al cuadro y no tenía título. Y entonces dice: voy a poner un título que sea bien difícil para los gringos pronunciar. Los gringos, Guaratinguetá, como no. Acá conocemos muy poco. ¿Por qué conocemos tan poco del arte brasileño? Bueno, en realidad todos los países de América Latina hemos vivido encasillados y no interconectados en torno al arte. Yo diría que este es un proceso que se inició hace 15 años o 20 años, y la visita de esta colección acá ayuda mucho a que se conozca el arte brasileño. Sí, claro. Bueno, la colección Constantini ha estado visitando Brasil, México, y yo creo que este es parte de un nuevo proceso, y creo que es muy enriquecedor para todos nuestros países, ¿no? Vos sabés que la tendencia habitual era ir a Europa y traer para acá, y de acá intentar ir a Europa, pero no había nada
de interconexión. Por ahí Polecero, algunos que se fueron a Venezuela en su momento, pero básicamente la cosa era siempre vía Europa o vía Estados Unidos, no había interconexión entre los artistas latinoamericanos. Y en realidad hay mucha similitud entre el geometrismo de Argentina, el geometrismo de Brasil, incluso el de Argentina fue el primer movimiento geométrico que hubo acá en América Latina en los años 40. Estás diciendo el Madí. Madí, concretos, lo demás. Sí. Después en los años 50 hubo la explosión en Venezuela y en Brasil. Con Soto y todo eso, claro. Soto, Cruz Diez, Otero. Y después los modernistas brasileños, claro, que pero son ellos, por extraordinarios. ejemplo, Soto, Cruz Diez, son más conocidos acá que Volpi, Barsotti, otros. Pero porque eran conocidos en Europa, porque ellos iban a Europa y se los veía en Europa. Sí. Entonces, es siempre vía Europa, todo era vía Europa. Bueno, quien difundió eso en Europa fue una galería de París que se llama Denis René. Claro. Entonces ella existe todavía, ¿eh? Sí, existe. Y entonces los venezolanos tuvieron mucho más éxito en aquel momento, ¿no? Incluso argentinos como Bardánega y Boto también exponían frecuentemente los brasileños bastante menos, solo Abraham Paladnik exponía en Denis René. Pero ¿Y el modernismo brasileño cómo lo definirías para alguien que no conoce nada del tema? ¿Cómo es lo que se ve? Bueno, es muy fuerte, muy alegre, muy colorido. Está como en el borde de lo ingenuo en algún lugar, ¿no? ¿Lo de Tarsila? Sí, tiene quizá alguna connotación naif, pero yo diría que el punto saliente es la modernidad y lo brasileño. Claro, está más enchastrado, por decirlo así, en la realidad brasilera que nuestro modernismo. Claro, que nuestro modernismo, y que no está mal ni le quita valor por eso, estuvo mucho más reflejado hacia Europa, claro. ¿no? El de ellos tiene más personalidad. Pero en realidad son artistas más o menos si yo tuviera que decir, de juzgarlos desde un aspecto técnico o artístico, yo diría que están más o menos en el mismo nivel. Y hace unos 10 o 15 años yo decía que una obra argentina de un artista brasileño equivalente costaba la mitad. La brasileña costaba la mitad de un artista europeo continental, italiano, francés. El europeo continental, la mitad de un europeo insular, de un inglés, Bacon, y un europeo insular, la mitad de un americano, Pollock. Pero eso, ¿sabés cuál era? Se resume, Traba decía, nuestro amigo Traba común, nuestro común amigo Traba decía que el arte de un país vale lo que vale el país. Sí, es decir, que cuando vos tenés atrás un país que valora lo que haces y que pone en vos, eso se refleja. Por eso el arte brasileño hoy es 5 veces más caro que el argentino, claro. 7. Por eso lo que yo decía, la ecuación que era de 1 a 2, hoy es como dice Gabriel, de 1 a 3 o de 1 a 5, ¿no es cierto? Una gran pieza argentina que puede valer $1 millón, eso, la equivalente brasileña vale 5. ¿no? Y si yo voy a ver ahora la muestra hecha Antropología y Modernidad, ¿puedo ver también el Vaporú, el cuadro de Tarsila? Claro, está en el piso de abajo. Tengo que ir a otro piso, pero está, o sea, el cuadro más importante de Tarsila, si van a ver, vayan a ver también en la colección permanente, porque es increíble ese cuadro, es muy impresionante. Y yo creo que es muy útil porque sirve para ver las relaciones. El Malva tiene varios cuadros y obras muy importantes de arte brasileño y creo que dialogan muy bien con lo que fue con esta colección, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? ¿Llega hasta Di Cavalcanti o hay No, otra? no, llega hasta yo diría hasta hace 10 años atrás. Llega, ¿no? Pero bueno, hay cosas de Mira Schendel. Sí, están todos los grandes. Por favor, vean las grandes Mira figuras del Schendel, modernismo brasileño. Es muy fuerte en el geometrismo brasileño. De Ligia Clark. Ligia Pape, Barsotti, todos los geométricos brasileños están estupendamente bien representados, ¿no? Y este doctor Fadel ha seguido comprando. Está comprando obras de Beatriz Millaces, de Varellao, de los artistas brasileños que están produciendo actualmente. Eso es más pop, ¿no? Beatriz Millaces. Yo no sabría realmente cómo definirla, pero es una explosión de color y de bueno, el pop brasileño está también muy bien representado con Antonio Díaz, Hirschman. No, la colección es realmente muy completa y da un espectro. ¿Pero y qué trajeron? ¿Toda la colección del tipo o no? No, yo creo que acá se ha expuesto una tercera parte más o menos, ¿no? La tercera parte, pero han seleccionado las obras más importantes, más representativas de cada periodo, ¿no?
¿Cuántas obras están expuestas más o menos ahí en la colección? Yo creo que deben ser algo de 130 obras más o menos. Sí. Sí, no, es una exposición bien. Y ayer salimos, acompañando a Fadel, vinieron como 50 brasileños, coleccionistas, críticos de arte, y ayer hicimos una recorrida con ellos. Fuimos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde está la exposición de dibujos de Picasso, increíble, que es extraordinaria. Es realmente es algo. Yo tenía una cierta resistencia porque digo, seguramente deben haber mandado cosas muy de segunda del Museo Picasso, pero realmente es imperdible la muestra. Y a veces uno va al Museo Picasso en París y tiene 20 o 30 dibujos. Acá son como 80 dibujos y realmente cosas maravillosas. El retrato de Eric Satie, que es una cosa increíble. Sí, son increíbles. Lo que nos significa es que son obras en papel todas. Son obras en papel, dibujos, pero es un aspecto donde Picasso también es el más genial de todos, tal vez. Sí. Y después fuimos con todos los brasileños a visitar la colección Fortabat y se quedaron maravillados con la muestra de Marcia Schwartz, pero los volvió locos, ¿no? Mire vos, anduvieron de gira con los brasileños, está bien. Así es. Ricardo, gracias por haber estado acá. Recomendamos la muestra del Malva, obviamente, ¿no? Sí, yo diría que es imperdible, y ver una colección de una persona ayuda a tener una visión. No es lo mismo que ir a visitar a un museo. Yo creo que es una gran oportunidad para acercarnos al arte brasileño. Gracias, Ricardo Chévez, señores. Escucharte. El espacio de Mamano Fine Art para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas.